Buenas y sean bienvenidos a un videito más. Esto como siempre es Giran TV, este es su canal. Y ya como me ven aquí esto en la mano, vamos a hablar de esto, el candado, respondiendo preguntas sobre esto. Las pocas preguntas que tengo ahí y dudas sobre este candado Alarm Lock. Este candadito que le ha puesto en aprietos a algunas personas porque no les funciona, no les abre, se les han dañado. Otras personas que voy a responder estas dudas, quédense aquí para que las personas que me han escrito en este video pasado, que han tenido sus dudas, sus quejas, entonces puedan resolver un poquitico según lo que me han preguntado, entonces para resolver un poquitín estas dudas. Empezamos con la primera pregunta en ese video que vi que dice, tengo el mismo candado y la primera lluvia se me oxidó. Yo les voy a decir, yo tengo otro candado de estos que me tocó comprar otro, porque con el que hice este video se me dañó por lo mismo. Entonces vengo a darles este pequeño secreto para que les dure un poco más y no cometan el mismo error que yo cometí. Yo se lo coloco a la llanta de la moto. El candado para que usted pueda, de que no se le oxide, él dice que es impermeable, pero para nada, porque por estas rendijas y por acá se le entra el agua y se me dañó la pila. Entonces, mucho cuidado con esto. Yo lo coloco así, está la llanta, un ejemplo, yo lo coloco así y lo activo. Esto hacia abajo, cosa que si llueve no le penetre el agua. Esto no hacia arriba, porque por aquí fue por donde se me entró el agua, por donde sale el sonido. Y se me había olvidado decirle, yo lo dejaba así y esto se me encharcó por dentro y se me dañó del todo. Y aparte le tengo esta bolsa para cuando yo le coloque esto a la moto, usted se lo coloque a su casa, a su puerta, lo que sea. Y si está en la intemperie, usted taparlo con mucho cuidado, lo va a tapar para que no se active. Yo le coloco la bolsita así y a la vez lo sello para que quede activado ya con la bolsita. Así no se me moja ni por acá, ni por acá, ni por acá. Se le entra agua en caso que llueva y que la bolsa se me caiga, que el viento me la vuele, un ejemplo. Y ya con este llevo varios meses, ya aproximadamente unos 4 meses si no me equivoco. Y aún sigue. Otra pregunta. Cristian Rodríguez y F4DC, parcero, excelente tutorial. Usted podría compartirme una foto de cómo van los cables soldados por dentro. Es que se me cayó y los puntos de soldadura son débiles y se zafaron. Eso sí es verdad. Cuando usted trate de no dejarlo caer, trate por favor de no dejarlo caer. Los puntos de soldadura sí pueden ser muy frágiles y cuando usted lo abra para quitar la pila que ya se le agotó y colocarle la que viene de repuesto, con mucho cuidado, abrirlo acá con mucho cuidado, que esto es muy frágil y se le puede dañar los puntos de soldadura. Y gracias pues por lo de excelente tutorial, muchísimas gracias. Otro que dice por aquí, Julián Ninga, excelente video y la última explicación mucho mejor. Muchas gracias a usted por estar aquí en este canal. Doctora Hichar Delgado. Hola, una pregunta. ¿Cómo hago para que cuando utilice en la moto y meter la llave siempre sonará al quitarlo? Bueno, me pregunta que si siempre sonará al quitarlo. Bueno, a mí hay veces se me activa. Un ejemplo, aquí lo vamos a activar. Entonces, para que no se active, yo siempre lo coloco con mucho cuidado y lo aprieto acá. Yo lo aprieto para que me pueda entrar la llave y girar, porque hay veces me entra la llave, pero no me gira porque esto está alzadito, este coso, esta herradura. Entonces lo giro con cuidado y lo zafo. Ahí no se me activó. Hay veces se activa, pero eso es normal. Gabriel Bustamante, muy bien, candado, o muy bueno el candado, me imagino. Es liviano pero resistente y es el que más fuerte escandalosamente suena. Lo único malo es que es chino y las combinaciones de llaves se repiten. Bueno, yo tengo otras llaves ahí de estas del que le dije que se me dañó por el agua y no me sirven para este, pero de pronto tiene alguna razón porque él dice que se repiten algunas combinaciones y otras pueden abrir este. Entonces es algo para tener en cuenta de que no sé, a mí no me ha pasado, no, la otra que tengo no se repite y bueno, ya tiene que ser muy de malas que le toque una repetida y que el ladrón la tenga. Otra pregunta por acá. Hola, muy buena explicación. Gracias, Laritza Almaguer.
Muy buena explicación, solo tengo una duda. En caso de que la alarma suene por algún motivo, o sea, si estamos en la casa durmiendo, un ejemplo, y que, ¿qué tiempo estará sonando? ¿Se desactiva solo o al cabo de algún tiempo? Bueno, si se desactiva solo, vamos a hacerlo aquí, me voy a aguantar el sonido un ratico, voy a taparlo, espera y verás. Yo lo activo y si se desactiva solo. Aquí los voy a tapar para que no suene mucho. Ahí está sonando. En cabo de unos segundos se tiene que desactivar. Se desactivó. ¿Cuántos segundos duró? Aproximadamente unos 10. Él puede volverse a activar después de que se calma la activación. Vamos a activarlo otra vez ahí. Se activó. No hay que ir a desactivarlo, no. Obviamente usted va a ir a asomarse qué pasó, porque se activó. Pero él se desactiva solo, no es que tienes que bajar, meterle la llave para desactivarlo, no. Otro, Derly Muletrey. Tengo dos candados, uno de ellos no quiere abrir y al otro no le podemos sacar la llave. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias por su aporte. Yo le respondí este mensaje. Yo por eso y le recomiendo muy importante tratar de echarle algún tipo de líquido grasoso, por ejemplo este que es antioxidante y todo. Se llama Sonats SX90. ¿Dónde lo consigo? Yo lo consigo aquí en Home Center, aquí en Medellín. Uno que sea como de la misma referencia y es para todo tipo, para coches, motos, casas, para la puerta de su casa que chilla mucho. Entonces yo hago eso con esa palanquita, le echo por acá y le meto la llave para así tenerlo lubricado. Créame que él estaba como pegándose y al hacer esto en repetidas ocasiones volvía y le echaba más, él fue despegando. De pronto por eso a las personas se les dañaba y lo unto así todo alrededor. Mire qué bien se ve ya. Eso es prevenir, hay que prevenir, mi gente. ¿Se puede mojar? No se puede mojar. Dice él que es impermeable, pero es una mentira. Él no se puede mojar porque como ya les expliqué, le ingresa agua por acá o por acá y le puede dañar el sistema. Otra preguntita por acá. Blanca Herrera, ¿qué precio tienen los candados y dónde los consigo? Bueno, yo los conseguí por Facebook, busqué candado Alarm Lock y por ahí lo compré, pero fui a un coso de venta de repuestos de motos y allá vendían toda clase de candados para la moto y bicicleta y casualmente lo vi y al mismo precio, 40.000 pesos, no lo tuve que pedir por internet y eso es un aproximado de $10. Jackson Vinasco, no he podido ver dónde meter las pilas. Bueno, en este video vuelvo y les repito, ahí yo mostré cómo destaparlo, que las pilas van aquí adentro, ustedes ven esta ranura, esto se quita y por donde se abre ya les voy a mostrar. Los tornillos están aquí al fondo, usted lo abre por ahí con un destornillador de estrella y con mucho cuidado lo va a abrir para cambiarle las pilas, con mucho cuidado. Compré dos tantas candados, dice Gisela con zanahoria, dos tantas candados de esos, pero son una porquería. La primera lluvia los dos se trabaron y no abren. Error, me pasó también y por eso estoy haciendo este video, porque a mí me pasó y yo pensaba que eran impermeables también. El último comentario, última pregunta, se me trabó ese candado, no deja abrir. Bueno, yo estoy leyendo porque tomé una captura de pantalla los primeros comentarios que yo veía ahí en lo principal. Hay otros por ahí internos, pero estoy respondiendo como los más así. Ahorita me meto para ver los otros. Se me trabó ese candado, no deja abrir. Bueno, lo mismo. Si a usted se le traba y no lo deja abrir, échele estos productos así similares y vaya jugándole así con la llave para que él vaya aflojando a ver qué sucede. Por cierto, si usted busca en YouTube candado Alarm Lock y le va a aparecer mi video como el segundo recomendado. Ahí está. Vamos a ver qué otro comentario vemos por ahí de los internos. Otra pregunta, y yo creo que ya es de las últimas, porque dentro de una pregunta había otra pregunta. ¿Las baterías son recargables? No, las baterías no son recargables, igual son baterías que usted puede conseguir en una relojería. No sé qué más pueda decir, ahí respondí sus preguntas, espero les haya colaborado en algo. Bueno, qué casualidad, estaba terminando de grabar el video, ya lo había apagado el celular y me escribió esta persona justo en este momento que termino de grabar este video. ¿Cuántas pilas trae? Bueno, trae 6 pilas, aquí les muestro.
son como estas y ellas van en este cosito. Usted las va a meter así mismo como vienen acá y así mismo se las va a colocar al como vienen. Usted no las tiene que sacar de ahí, se las va a colocar al candado. Y yo creo que por allá en este videito, vuelvo y se lo repito, allá está especificado cómo colocarlas más o menos. Esto hoy en día no es tan difícil de conseguir. En el centro de la ciudad, aquí en Medellín, por ejemplo, lo puedo conseguir. Y vuelvo y doy el consejo, el candado es mejor colocarlo en esta forma, así, para que la lluvia caiga y no logre penetrar ni este orificio, ni este porque se le traba, se le oxida y ni por acá. Esos son unos consejos que les doy ya y con esto creo que ya termina el tema de este candado Alarm Lock y muchas gracias por estar aquí. Esto es Giran TV. Ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis. Si a usted le gustó este contenido, lo invito a que le dé ahí en el botón. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.